Buenas tardes. Mi nombre es Andrés Toro, soy residente de segundo año de neurocirugía de la Universidad de Antioquia. Perfecto. Hoy vamos a ver craneectomía compresiva en esta charla. Como decía Manuel, la craneectomía compresiva es un tema bastante desconocido por el médico general. La mayoría en la práctica de la medicina general no sabemos que a un paciente con infarto de la arteria cerebral media se puede craneectomizar a fin de aliviar el edema y la hipertensión intracraneana secundaria y favorecer un mejor resultado para el paciente. Vamos a empezar con la definición. Craneectomía compresiva es simplemente quitarle un pedazo de cráneo al paciente para que un cerebro que se está hinchando, que un cerebro que está edematoso se pueda relajar tranquilamente, se pueda hinchar tranquilamente y de esta manera controlar y evitar la progresión de la enfermedad, evitar la hipertensión endocraneana y por último una hernia cerebral, que es el fin último de la craneectomía compresiva. La utilidad de la craneectomía compresiva siempre será dada por la adecuada selección del paciente. Y estas son imágenes para mostrarles la craneectomía, la remoción de un rodete óseo en los pacientes para que el cerebro que se está hinchando se pueda hinchar tranquilamente, porque sabemos que el cráneo es una caja rígida. Sabemos que el ACV o es isquémico o es hemorrágico. Más o menos el 80% de las veces es isquémico, el 20% es hemorrágico. Y cuando es isquémico o es trombótico o es embólico. Más o menos también un 80% es trombótico y 20% es embólico. Cuando el paciente tiene un ACV isquémico, un tejido cerebral que se infarta, se hincha, se edematiza. A veces el edema es tan grande, tan exagerado, que hasta el 10% de los pacientes pueden desarrollar algo que conocemos como edema maligno. ¿Qué es edema maligno? Arbitrariamente se ha definido edema maligno como el edema lo suficientemente grande para poner en riesgo el cerebro de una hernia cerebral. Cuando los pacientes, que hasta el 10% de los que tienen ACV isquémico desarrollan edema maligno, hasta el 80% de los pacientes terminan muertos, casi siempre por una hernia transtentorial descendente. Cuando sobreviven, quedan severamente discapacitados. Esta imagen es para mostrarles los componentes de la presión intracraneana. El 80% de la presión intracraneana está dada por el parénquima cerebral, un 10% dado por la circulación sanguínea y otro 10% por el líquido cefalorraquídeo. Teniendo en cuenta esto, voy a mostrarles esta figura que concierne específicamente a la doctrina de Monroe-Kelly, que simplemente ve al cerebro, más bien a la calota o al cráneo, como una caja rígida, y que cuando hay aumento en las proporciones de alguno de esos tres elementos que les mostraba en la diapositiva anterior, el cerebro y el cuerpo trata de compensar. Por ejemplo, si el 80% de la presión intracraneana es dada por el parénquima cerebral, por el encéfalo, si hay un tumor, se aumenta la proporción, pero entonces el cerebro trata de autorregularse, disminuyendo la circulación sanguínea y posteriormente la producción de líquido cefalorraquídeo. Y de la misma manera, si hay una hidrocefalia, tratará de mandar menos sangre para bajar la presión y mantener un equilibrio. Si hay edema, aumentamos la proporción en el parénquima y el cerebro tratará de mandar menos sangre, se autorregulará para que le llegue menos sangre en un umbral seguro, obviamente, y producir menos líquido cefalorraquídeo para controlar la presión. Pero llega un punto en que el cerebro ya no es capaz de autorregularse y vemos que el cerebro va tolerando adecuadamente hasta que llega un punto en el que ya no es capaz de autorregularse y con pequeños cambios en el volumen intracraneano hay rápidos aumentos de la presión intracraneana.
Cuando hay rápidos aumentos de la presión intracraneana, naturalmente el paciente desarrolla un síndrome de hipertensión endocraneana y puede llevar a esto, a hernias cerebrales. Vamos a repasarlas. La número 1 corresponde a una hernia uncal, que como su nombre lo dice, es una hernia del uncus a través de la incisura del tentorio. La número 2 hace referencia a la hernia transtentorial descendente. La número 3 es la hernia subfalcina, que es una porción de un hemisferio cerebral se hernia por debajo de lados del cerebro hacia el otro lado. La número 4 es una hernia transcraneal que ocurre usualmente en pacientes que han sido sometidos a cirugía o que tienen fracturas abiertas y hay hipertensión endocraneana. La número 5, la transtentorial ascendente, y la número 6, la hernia amigdalina. Nuestros pacientes con edema maligno corren alto riesgo de desarrollar hernia uncal y hernia transtentorial descendente, que al fin es lo que puede llegar a matar a los pacientes. A lo largo de la historia del hombre se ha querido hacer craniectomía o quitarle un fragmento de cráneo a la cabeza de los pacientes para solucionar múltiples problemas, desde la epilepsia, la cefalea o para sacar espíritus. Pasan los años y seguimos haciendo craniectomía ya con otras indicaciones más fundamentadas. El doctor Emil Cocker, que lo vemos en la imagen, fue el primero en comenzar a describir la técnica de la craniectomía descompresiva en pacientes con infarto. Y vamos a hacer referencia específicamente al infarto de la arteria cerebral media. Hay otras indicaciones de craniectomía descompresiva, pero casi toda la evidencia apunta al infarto de la arteria cerebral media. A lo largo de la era moderna de la medicina se han hecho múltiples estudios inicialmente observacionales, ninguno de ellos adecuadamente aleatorizado para sacar conclusiones o responder importantes cuestionamientos que tiene la craniectomía descompresiva respecto específicamente en la supervivencia y el desenlace funcional de los pacientes. Hemos múltiples estudios, ninguno de estos adecuadamente diseñado, pero no fueron hechos en vano, porque sirvieron de base para diseñar los famosos estudios de la década del 2000 que fueron aleatorizados. Fueron 3 estudios hechos en Europa simultáneos con el fin de responder preguntas sobre la supervivencia y el desenlace funcional de los pacientes. Y son estos estudios, el DECIMAL, el DESTINY y el HAMLET, son los estudios más importantes. Y basados en estos es que tenemos los conocimientos actuales de craniectomía descompresiva en infarto. Hay otros estudios que se están haciendo. Es el Head First, que se está haciendo en Estados Unidos, y el GEMI en Filipinas. Todavía no tenemos los resultados, pero nuestros conocimientos son basados en esos 3 estudios europeos. Esos 3 estudios europeos se basaron, midieron el desenlace funcional de los pacientes en esa escala, la escala de Rankin o la escala de Rankin modificado, muchos de ustedes la conocerán ya, que es para ver el desenlace de los pacientes con ACV isquémico. Bueno, acá tenemos el primer estudio publicado en el 2007, ese es el DECIMAL, este otro es el DESTINY, ese es alemán, y el HAMLET, que es holandés. Cuando se hicieron esos estudios, fueron casi simultáneos los 3, también cuando ya se tenían los resultados del HAMLET, que fue el último de los 3 que se terminó en hacer, se publicó este metaanálisis analizando los 3 estudios y nos mostraron lo siguiente. Aclaro que esos pacientes fueron menores de 60 años y la cirugía después del infarto se hizo en las primeras 48 horas. Listo. Vemos acá que los pacientes que no se llevaron a cirugía tenían una alta tasa de mortalidad del 71%, mientras que si los llevamos a cirugía, menores de 60 años, en las primeras 48 horas, la mortalidad disminuía ostensiblemente. Y esos 3 colores corresponden a desenlaces favorables en la escala de Rankin modificado. Y vemos que los pacientes que no se llevaron a cirugía, 2,19 y 2,23%, tenían un desenlace favorable
mientras que si los llevamos a cirugía, muchos de esos pacientes tenían un desenlace favorable, 74% da todo esto. Hay estudios que dicen que la cranectomía descompresiva es una cosa maravillosa, pero el estudio que dice esto que tengo acá no es un estudio aleatorizado, es un estudio observacional desde que se disminuye la mortalidad de 80 a 8%. Bueno, pero ¿qué es importante para ustedes? Sospechar cuáles son los pacientes que van a hacer edema maligno. ¿Para qué? Para que interconsulten oportunamente al neurocirujano o remitan oportunamente a sus pacientes, porque hay un beneficio demostrado en la cranectomía descompresiva en menores de 60 años infartados de la arteria cerebral media y que se operan oportunamente en las primeras 48 horas, una cirugía pronta. Listo. ¿Cómo podemos predecirlo? Hay dos maneras, uno con resonancia y otro con tomografía simple de cráneo. Con la resonancia, en la difusión, cuando haya un volumen de tejido infartado de 145 mililitros, esos pacientes muy seguramente van a ser edema maligno. Pero ustedes van a disponer de tomografía simple de cráneo en sus servicios de urgencias. Y se dice que cuando un paciente tiene siquiera el 50% del territorio de la arteria cerebral media infartado, estos pacientes van a ser edema maligno. Otro signo es una desviación de la línea media de mínimo 4 milímetros para el lado contralateral de donde está el edema. Pero básicamente nos quedamos con los 145 mililitros en resonancia y el 50% del territorio de la arteria cerebral media en tomografía simple de cráneo. Bueno, eso es importante. Pero ¿quiénes son los pacientes que son candidatos a cranectomía descompresiva? Eso se lo tienen que pescar ustedes para ahorrar tiempo, para que nos lleguen los pacientes prontamente y poderles ofrecer la cirugía. Y a manera de mnemotecnia, un artículo expone el acrónimo STATE, en el cual la S se refiere al score del NIS, y hace referencia a un score de NIS de siquiera 15 en el hemisferio no dominante, pero en el texto de esta tabla dice que también 20 en el hemisferio dominante. Para el lenguaje, 15 en el hemisferio no dominante y 20 en el hemisferio dominante. Tiempo. Los estudios se hicieron y concluyeron que 48 horas es el tiempo aceptado para cranectomía en infarto. En trauma es diferente, pero en infarto 48 horas. Edad, 60 años. Menores de 60 años en las primeras 48 horas. Es lo más importante que deben recordar. ¿Por qué solo hasta 60 años? Ahorita vamos a hablar más de eso. Pero los estudios simplemente excluyeron los mayores de 60 años de una manera arbitraria. Territorio, seguimos con el acrónimo, vamos en la segunda T. Territorio, 145 centímetros cúbicos o mililitros de tejido infartado en la difusión de la resonancia, o el 50% del territorio de la arteria cerebral media en la tomografía simple de cráneo. Y por último, las expectativas. Expectativas del médico, de la familia, de saber que muchos de esos pacientes les podemos salvar la vida y una porción mínima les salvamos la vida y quedan en un mal estado. Hay que conversar eso con los familiares. Pero en general vemos que hay una mejoría importantísima en la supervivencia y en el desenlace neurológico. Los pacientes se benefician muchísimo. Bueno, como me han escuchado decir, el tope de edad son los 60 años. Pero entonces es muy llamativo esto porque es que la mayoría de la gente que se infarta son mayores de 60 años. A la mayor parte de la población que le da un ACV isquémico son mayores de 60 años. Así que en el 2014 se publicó un estudio llamado el DESTINY 2
que quería responder eso. A ver, ¿cómo les va a los mayores de 60 años que llegan en las primeras 48 horas a un servicio con disponibilidad de neurocirugía? Y encontró lo siguiente, que los pacientes que se llevan a craniectomía les iba mucho mejor que los pacientes que no iban a craniectomía. O sea, algo muy parecido a lo que habíamos visto en diapositivas anteriores. Acá, cuando se miden los desenlaces a 6 meses y a 12 meses, vemos que también el paciente, este colorcito de acá es mortalidad. Los pacientes se mueren menos. Definitivamente los que operamos se mueren menos cuando hacen edema maligno. Pero hay una porción no despreciable de pacientes a los cuales se les puede salvar la vida, pero quedan con un ranking modificado alto, con un desenlace neurológico no tan deseable para la familia, que le toca cuidar al paciente al fin y al cabo. Pero hay otro porcentaje, otra proporción importante de pacientes que les salvamos la vida y quedan en un buen resultado neurológico. Así que ese es el único pero que se le ha visto al Destiny 2 para responder muchas preguntas y dudas que se tenían en los mayores de 60 años. Bueno, ¿qué deben hacer ustedes? Cuando llega un paciente con ACV isquémico, obviamente, una historia clínica adecuada, un examen físico completo, una neuroimagen. Ustedes van a disponer casi siempre en los servicios de urgencias, siquiera segundo nivel, una tomografía simple de cráneo, detectar y manejar la presión intracraneana, ya les han hablado de este tema, no administrar aspirina si sospechamos que el paciente puede ser candidato a craniectomía compresiva, porque si le administramos la aspirina, el paciente va a sangrar mucho en cirugía. Entonces esperemos hasta descartar que el paciente no se beneficie para iniciar la administración de aspirina, que como ustedes saben es un pilar fundamental en el manejo del ACV isquémico. Buscar criterios, el acrónimo STATE es fundamental, y una interconsulta y una remisión oportunas. Eso es muy importante. Cuando llega el paciente al quirófano, cuando llega a nuestras manos, lo que hacemos es tratar de quitar un rodete óseo para que el cerebro que está hinchando tranquilamente se expanda y no termine el paciente herniándose, porque cuando hay hipertensión intracraneana en una caja rígida que es el cráneo, el cerebro simplemente busca por dónde irse, por los sitios de menor resistencia, los diferentes orificios que les mostraba en la diapositiva de hernias cerebrales. Entonces, simplemente le quitamos el hueso lo podemos o guardar y después se lo colocamos nuevamente al paciente, o también puede beneficiarse posteriormente de una prótesis de cráneo, pero no es tema del día de hoy. Listo, eso es todo lo que les quería mostrar. Muchas gracias por escucharme.